muchas, y que todas la mayoría han sido muy letales, han matado millones de personas. Mas sin embargo también nos damos cuenta de que hay muchos medicamentos para sobrevivir estas plagas. Así que cuando pensamos en la devastación y en el sufrimiento de todas estas plagas, todo lo que han traído estas plagas en la carrera del ser humano, me ayuda a pensar en una plaga que es mucho más mortal. Destruye las vidas humanas, las familias, y en realidad está destruyendo naciones enteras. Ha afligido a cada ser humano que ha vivido y a cada ser humano que vivirá. Esta plaga está descrita en las primeras páginas de las Escrituras, en el libro de Génesis. Y esta plaga se le ha llamado el pecado original. Este es el pecado que Adán y Eva nos heredaron cuando nacimos. Cada persona que nace hereda este pecado. Entre los síntomas de esta plaga está el querer vivir a nuestra manera todo el tiempo y no a la manera de Dios. Este es uno de los grandes síntomas. Otro síntoma de esta plaga es una fría enemistad y resentimiento hacia Dios por querer que le obedezcamos. Hay una enorme resistencia al hecho de que solo Dios ha proporcionado un solo antídoto para esta plaga llamada pecado original. No hay dos, no hay tres, como en nuestros días. Hay diferentes clases de vacunas que hasta a veces nos damos el lujo de elegir. No para esta plaga. Dios solamente ha puesto un antídoto. Ahora, la gente se frustra porque se niega a aceptar la única cura. Ahora bien, la buena noticia es que hay suficiente medicina para todo aquel que quiera vacunarse. Esta medicina está disponible sin importar la edad, el estatus socioeconómico, raza, color, etnia, país de nacimiento. Es más, esta medicina es 100% efectiva. Y todo aquel que la recibe al instante y eternamente es curado. Aquellos que son curados reciben gozo y un sobrecogedor deseo de recomendarla a las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque esta cura produce reconciliación con Dios, produce perdón, produce liberación de culpabilidad, produce paz en medio del dolor inaguantable. Esta cura nos trae un futuro eterno y nos redime de lo temporal y nos lleva a conquistar lo eterno. No solo nos libera de los síntomas, sino de la raíz de la enfermedad. Nos provee una inmunidad permanente. Cuando usted recibe esta cura, usted no solo se recupera de esta plaga, usted está totalmente transformado o transformada.
Usted se transforma de enemigo de Dios a amigo de Dios. Se transforma de creación de Dios a hijo de Dios. Se transforma de una relación lejana de Dios a una relación íntima con Dios. De la enfermedad espiritual a la salud espiritual. De la rebelión a la devoción a Dios. De la muerte a la vida. Nueva criatura es. Las cosas viejas quedan ¿a dónde? Atrás. Esto es lo que hace el antídoto que Dios ha proveído para esta enfermedad llamada pecado. Todo eso está disponible para todo aquel que acepte a Cristo Jesús como su único Salvador. Todo eso es tuyo, todo eso es mío, porque alguien pagó el precio para que este medicamento llegara a nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, no nos equivoquemos. No hay reconciliación a menos que sea por el precio que se pagó. Y ese precio lo pagó Cristo Jesús. No hay reconciliación fuera de Él. Mire lo que dice el pasaje. Vamos a desglosar estos pasajes, estos textos. Pues Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando al mundo consigo mismo. El mundo estaba, ¿por qué Dios estaba reconciliando al mundo? Porque el mundo estaba enamistado con Dios. Ahora, dice usted, pastor, ¿qué es el mundo? Las personas que vivían en el planeta. Ese es el mundo. Porque a veces cuando pensamos en el mundo, quizá tenemos un concepto equivocado. Cuando la Biblia habla que estaba reconciliando al mundo, estaba reconciliando a las personas que le habían fallado a Dios. Y las estaba reconciliando consigo mismo por medio de Cristo Jesús. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Esto es fascinante, hermano. No tomando más en cuenta mi pecado, no tomando más en cuenta tu pecado. Qué bueno es que Dios ya no nos tome en cuenta nuestros pecados. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Por eso estamos acá, para adorar a Dios. Y yo especialmente estoy acá para decirnos que nos reconciliemos con Dios. No hay por qué vivir separados de Dios. No hay por qué vivir enamistados con Dios. No hay razón alguna. Dios quiere ser tu amigo. Yo escribí aquí, cuando en un matrimonio hay separación por causa de una falta de parte de un cónyuge, alguien tiene que pagar un precio para que la relación se restaure, para que la relación se dé, continúe. Queridos hermanos, Dios nos creó para tener unidad. Por eso nos hizo a su imagen, para que nosotros pudiéramos vivir una vida unidos a Él, poder comunicarnos con Él. Nos dio sentimientos, nos dio conciencia, nos dio entendimiento para poder entenderlo. Porque Él quería que viviéramos en unidad. Pero el pecado, mis queridos hermanos, ha venido a separar al hombre de Dios. Como personas tenemos una gran alineación al pecado. A causa de que nacemos con esa herencia. Nacimos en un estado de enemistad con Dios. Nadie que nazca en este mundo no trae esa mancha. Ahora bien, mis queridos hermanos, no podemos superar este
este estado de enemistad con Dios, a menos que aceptemos el precio que se pagó por ello. Gracias a Dios por Jesucristo, que voluntariamente, óigalo bien, voluntariamente Él dijo: yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y para volverla, ¿qué?, a retomar. Nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. Así de fácil. Que estuvo dispuesto, estuvo de acuerdo en pagar el precio por nuestro pecado, por el cual por la fe podemos reconciliarnos ahora con Dios el Padre. La decepción central de todas las religiones falsas del mundo, mis queridos hermanos, es que enseñan a las personas que pueden reconciliarse con Dios sin aceptar la cura que Dios puso, que fue Cristo Jesús. Ahora hay enseñanzas por ahí de religiones que enseñan que pueden llegar a Dios de otra manera. Algunas de las falsas religiones presentan a sus dioses como enojados, hostiles, vengativos. Si usted estudia un poco las historias de los dioses paganos del pasado, la gente creía que sus dioses tenían rabia, de enojo, y por eso, para apaciguarlos, muchas veces hasta le tenían que arrojar a los niños, porque esa era la mentalidad de dioses que ellos tenían, de sus religiones. Por eso, hermanos, tenemos historias de muchos dioses manchados de sangre. Otras religiones falsas tienen dioses que parecen apáticos, o sea, indiferentes al sufrimiento humano, ajenos a la necesidad y a los gritos de ayuda de las personas. Pero el centro de la fe cristiana es que nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, ni es hostil ni es indiferente. Nuestro Dios es como un Padre amoroso, quien envió a su único Hijo, óigalo bien, para que fuera nuestro Salvador. No lo merecíamos, lo dio por amor, porque Dios es amor. Dios está continuamente acercándose a nosotros en nuestra grande impotencia, en nuestra desesperanza. Él no puede ser apaciguado por nada que nosotros podamos hacer, mis queridos hermanos, porque Él no está enojado con nosotros. Él nos puso a Cristo Jesús por amor. Él no está pidiendo grandes sacrificios. Él sacrificó a su Hijo por nosotros. Él no está diciendo dame, más bien Él te está diciendo yo te doy. Solamente recíbelo. Nuestras buenas obras no pueden hacer mucho. El pago ya se pagó, el precio ya se pagó. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar gratuitamente lo que Dios está ofreciendo. Para nuestra reconciliación con Dios fue requerida la muerte de su Hijo, quien estuvo dispuesto a pagar el precio. Él murió, Él resucitó para que nosotros podamos vivir por siempre. Esa es la buena noticia, y por eso todo aquel que Dios que acepta a Jesús se sana de ese mal tan grande que es el pecado. Y cuando uno es sanado, podemos tener el maravilloso privilegio y el honor de ser sus embajadores. Mire, dice el texto:
Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es un embajador? Lo que conocemos en nuestros días como un embajador es un representante diplomático, oficial, de un estado a otro, de una nación a otra. Persona que es reconocida en el extranjero como el máximo representante de una nación, aparte del presidente. En otras palabras, es un agente de reconciliación, es un agente de paz. Los embajadores de Cristo apuntamos hacia el camino de esta cura, al único lugar en donde pueden ser sanadas las personas, hacia el único lugar en donde pueden reconciliarse con Dios. Y este es el principio. Por eso hay que dominar el arte de la reconciliación. Usted como creyente, como embajador, imagínense que envíen a un embajador y no entienda los principios de la reconciliación. Va a ir a hacer un desastre a otro lugar. El creyente es un embajador del Señor y debe conocer este gran principio. Dice que es como si Dios rogara por nosotros o a través de nosotros y le diga a la gente, vuélvanse a Dios. Qué gran privilegio. Imagínese, hermano, el gran privilegio de un ser humano aquí en Estados Unidos ser el embajador de la nación. Es un gran privilegio. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esto está pasando. Dame el punto, hermano. Hay una gran falla, hermanos. En los tiempos antiguos, el honor más grande que una persona podía obtener era el ser nombrado embajador de un rey en otro reinado. El embajador hablaba por el rey. Cuando hablaba el embajador, haga de cuenta que hablaba el rey de la otra nación. El embajador no actuaba por su propia cuenta, sino por la cuenta del rey, de su rey. El embajador no se representaba a sí mismo, representaba a su rey. El embajador vivía en un país extranjero y todo el poder venía del otro país donde estaba su rey. Entre más poderoso fuera el rey, más poder tenía el embajador. Lo que hacía la diferencia, mis queridos hermanos, no era el embajador. No. Sino a quien representaba. La diferencia en el cristianismo no somos los creyentes, es a quien representamos los creyentes. Representamos a Cristo Jesús. A nosotros nos pueden ver 1000 faltas, 1000 errores, pero al que representamos es perfecto, es santo, es sublime. Nosotros tal vez no podemos hablar como el mundo espera, pero no necesitamos dar clases o lecciones que no tengan que ver con la salvación. Así que, mis queridos hermanos, yo no sé si usted nota cuando a veces escuchamos hablar en las cumbres de las naciones, vemos escuchar hablar a un embajador de un país pobre, no
hacen mucho caso. Cuando escuchamos hablar a un embajador de un país poderoso, entonces le hacen caso. La gente nos debiera de hacer caso cuando hablamos de Cristo Jesús. No es la personalidad del embajador, es el país a quien representa. Una de las grandes fallas de los creyentes en nuestros días es que no hemos comprendido que somos embajadores del Rey de Reyes. Es tiempo de despertar y reconocer que somos sus embajadores, somos embajadores del Señor. Y Dios nos ha autorizado, nos ha dado una autorización completa para representar su poder, el poder del Rey. Yo no entiendo por qué tendríamos que vivir como creyentes, como si viviéramos una vida derrotada, si tenemos un Rey tan poderoso. No hay nadie como Él. Así que, hermanos, levante la cabeza, despierte de ese sueño y entienda a quién está representando. Él le da la autoridad. No tan solo hay que representar su poder, hay que representar su autoridad. Cuando se habla de las Escrituras, cuando lea una historia bíblica, cuando hable de un personaje bíblico, cuando hable de un principio bíblico, hágalo con autoridad. Porque no está hablando de sus propios principios, no está hablando de lo que usted piensa, usted está hablando de lo que dicen las Escrituras. No se intimide. Estamos acá para representar no tan solo su poder, su autoridad, estamos acá para representar lo majestuoso que es este Rey. Dios es majestuoso. Estamos acá para representar la gloria de Dios. Yo escribí, hermanos de Centro Familiar Cristiano, Dios nos ha autorizado para que anunciemos al mundo la cura del pecado que tanto daño hace en la vida de las personas y de las familias. Dios nos ha autorizado para que proclamemos un mensaje de reconciliación, para que le digamos a las personas que Dios puede perdonarles. Las personas están ansiosas de escuchar un mensaje de sanidad y de perdón, de reconciliación y de restauración. Están desesperadas por escuchar las buenas noticias de Jesús. Dice, no, pastor, nomás mire a su alrededor lo que está pasando. Escuché una historia que me llamó mucho la atención. Y la escribí, dice. Aconteció en Madrid. Había un padre que vivía unas 200 millas fuera de la ciudad de Madrid. 10 años, tenía un hijo de 10 años con el cual discutía continuamente. Y un día dice que la discusión estuvo muy acalorada, que el niño de 10 años decidió irse de la casa a la ciudad. Y el padre lo buscaba por meses, busque y busque a su hijo, y no lo podía encontrar, no lo encontraba. Finalmente el padre pensó, voy a ir a poner un anuncio al periódico, a uno de los periódicos más grandes de Madrid. Y escribió, Paco, así se llamaba el hijo, Paco, quiero decirte que todo está perdonado. Te amo, tu padre. Por favor, ven a reunirte conmigo mañana a las 12 de mediodía frente al edificio del periódico. Dice que al otro día, a las 12 del mediodía, había un aproximado de 800 pacos frente al periódico, que los policías tuvieron que venir a dispersar al grupo porque era enorme la
cantidad de pacos que estaban ahí queriéndose reconciliar con su padre. ¿Se ha preguntado usted cuántos pacos hay en su pueblo que quieren reconciliarse, que anhelan una reconciliación de corazón? Usted no se da cuenta cuántas familias están pasando por situaciones donde no hay reconciliación, donde hay mucha controversia, donde hay mucho pleito, donde hay mucha rencilla, donde hay realmente tanto enojo, hermanos con hermanos, hijos con padres. Piense nada más que por una, que por otra, que por mil razones la gente está desconectada. Pero dentro de su corazón hay un deseo de reconciliación. Todo el mundo quiere estar en paz. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios lo reconcilió a usted para que ahora usted vaya y le diga a aquel que está molesto, que está enojado, le diga: mira, te puedes reconciliar. Pablo entendía la necesidad tan grande que tienen los seres humanos de perdón, de reconciliación con el Padre. Toda la humanidad está buscando esa cura. Por eso el compartir las buenas noticias con todas las personas que él compartía las buenas noticias con todas las personas que lo escuchaban. Pablo nunca permitió que los resentidos, que los enemigos, que los falsos maestros le desanimaran, porque él era embajador. Él entendía muy bien que él era un embajador del Rey de Reyes. Usted y yo debemos de entender: tengo muchos problemas, sí, pastor. Tengo situaciones adversas, sí, pastor. Me están pasando mil cosas, sí, pastor. Pero usted nunca debe de dejar de entender que usted es un embajador. Pablo perseveraba en el poder de una vida positiva. Usted y yo también debemos de perseverar. Pablo estaba enfocado en el privilegio que Dios le había dado en llamarlo embajador, embajador de Cristo. Es un privilegio para cada creyente ser llamado embajador de Cristo. Por último, el privilegio que Dios nos ha dado. Pablo dice: yo soy un embajador. ¿Pero por qué? Como que suena muy repetitivo. Bueno, por un punto que les quiero mostrar en los textos. Pablo dice: y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y póngale atención a lo que yo distingo del texto. Miren la palabra. Y Dios, ¿qué dice Pablo? Me ha dado. No dice así, ¿verdad que no? ¿Qué dice, hermanos? Nos. Pablo dice: no tan solo yo soy embajador, también tú eres un embajador. Nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente. Más abajo dice: y nos dio otra vez. ¿Qué dice? Plural, ¿verdad? Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Sigue el texto, nomás lo que está subrayado, hermano. Parece que... Así que dice: somos embajadores de Cristo. Y luego sigue diciendo, Pablo dice: hablo, no dice eso, dice: hablamos. Es muy importante para mí estas frases. Luego dice: por nuestro pecado, no dice por mi pecado, por nuestro pecado. Nosotros, otra vez, pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, para que nosotros pudiéramos estar. Así que el privilegio no nada más era para el apóstol Pablo, es para nosotros. Tenemos ese gran privilegio.
Dios no solo nos ha redimido de nuestros pecados, Dios no solo nos ha librado de nuestros enemigos, además de eso nos ha llamado embajadores de su reino. Yo escribí: Pastor Fortino, yo no tengo muchos dones. Yo no tengo mucho. ¿Qué puedo hacer yo, Pastor Fortino? Mire, no sé hacer mucho. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que Dios le ha llamado a ser su embajador. Amén, hermanos. Y por si eso fuera poco, nos guste o no nos guste, Dios nos llamó embajadores. Es que yo no, pastor. No. Ustedes piensan que nomás los pastores son los embajadores, los maestros, todos. Querido hermano de Centro Familiar Cristiano, no importa qué tan difícil sean tus circunstancias, no importa qué tan desafiantes sean las cosas en tu vida, no importa qué tan severo sea tu dolor, usted y yo tenemos que comenzar a actuar como embajadores del Señor de gloria. Usted y yo tenemos que predicar el mensaje de reconciliación, el mensaje más hermoso que el mundo puede recibir. Tenemos que comenzar a decirle a la gente que la guerra ha terminado. La paz ha sido declarada entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo, hombre. Es verdad. Todo es perdonado, Paco. Hagamos la invitación a las personas a que vengan a Jesús. Es tiempo de ir con las personas que están ardiendo por dentro por la culpa y decirles que Cristo perdona y que Cristo salva. Es tiempo, hermanos. Díganle a las personas que están navegando con la ansiedad y déjenles saber de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús, que Él nos trajo personalmente. Le aseguro que sus problemas se verán más pequeños. Y yo le digo esto porque cuando yo paso momentos difíciles y me doy cuenta que alguien más está pasando momentos difíciles y voy a visitarlo, me olvido de mi situación. Me enfoco en la situación de la otra persona. Pero si yo no hago eso, siempre voy a estar enfocado ¿en qué? En mi situación. Cristo no se enfocó en él, Cristo se enfocó en usted y en mí. A mí me gusta enfocarme en los demás porque me olvido de mis problemas, me olvido de mis propias circunstancias, me olvido de que a mí me pasan 1000 cosas, porque estoy enfocado en ir a ver a aquel que está pasando momentos difíciles. Pero si usted no hace esto, usted está enfocado en sí mismo. Su problema es grande, su situación es grande, su dolor es grande, su circunstancia es grande, todo es grande para usted. Pero cuando va con alguien y mira su situación, usted mira, pues no está tan mal mi situación. Dígale a las personas que Cristo vive. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en esas personas. Dicen que en Alemania había un predicador de una iglesia presbiteriana que era antinazi. Él estaba en contra de los nazis y que fue agarrado, fue llevado prisionero y estuvo 7 años, pero pudo escapar. Y vivió una vida hasta 90 años, 90 y algo años, y que cuando en su edad avanzada él contó una historia que él le tocó, de un sueño que él tuvo. Dice que él contaba y que él le dolía mucho porque siempre se preguntaba en su historia, ¿y qué tal si? Su historia era de que un
Un día él soñó de que en su sueño miraba a Cristo y miraba a las personas que estaban llegando al tribunal de Cristo. Y miraba, en su sueño miraba, llegaba uno, llegaba otro, y que en su sueño él miró a Hitler, formado en la línea. Y cuando llegó Hitler a la presencia de Cristo, el Señor le puso la mano encima y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué hiciste tanta matanza, Hitler? ¿Por qué fuiste tan cruel? Dice que le dijo Hitler: Señor, yo no sabía de ti. A mí nadie me habló del amor tan grande que tú me tenías. Dice que ahí él despertó. Y por eso él siempre se pregunta: ¿y qué tal si? Porque él muchas veces, este pastor, tuvo la oportunidad de platicar con él de persona a persona y nunca le habló de Cristo. Y él se preguntaba: ¿qué si yo le hubiera hablado de Cristo? Tal vez la historia hubiera sido diferente. Tal vez si yo le hubiera hablado de Cristo, él no hubiera hecho tanta matanza. Y él vivió con eso todo. Después de ese sueño vivió con eso, preguntándose: ¿qué tal si? ¿Y qué tal si yo le hubiera hablado? Tuve la oportunidad de hablarle, tuve con él cara a cara y no le dije nada del amor de Dios. Usted no quiere llegar al cielo con eso, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo le hubiera hablado? Solamente Dios sabe lo que puede hacer con alguien. Así que, hermanos, cuando usted sienta, háblele a la gente del Señor. Es un embajador. Ay, pastor, ya le hablaron, ni cree. Ay, pastor, esto déjelo a un lado. Pastor, yo no soy nada, pastor Ocampo, ¿qué? Yo tampoco no soy nada, pero Cristo lo es todo. Amén, hermanos. Cristo lo es todo. Es cierto, ¿yo quién soy? Somos pecadores, arrepentidos por lo menos. Pero Cristo lo es todo. Y nosotros hablamos de Cristo. Mientras usted y yo le representemos, podemos contar con su poder. Miren lo que dice el pasaje. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de ¿quién? De nosotros. Dios puede llamar a una familia por medio de ti, hermano. Dios puede llamar a un joven por medio de ti, joven. Dios puede llamar hermana, por medio de ti a otra persona. ¿Por qué no? Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. En el nombre del Señor, amén, hermanos. La reconciliación que ha tenido lugar debe proclamarse como la esperanza viva de los hombres en el mundo. Qué honor y privilegio Dios nos ha dado. Quizá haya alguien acá esta mañana que no se ha reconciliado con Dios. No siente esa intimidad con Dios. Quizá haya alguien aquí que ha sido indiferente a Dios. Conozco a Dios, escucho de Dios, yo sé quién es Dios, pero soy indiferente. Dios le ha traído a este lugar esta mañana porque Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios, con brazos abiertos, te dice esta mañana: ven a mí, ven a mí. ¿Sabe una cosa maravillosa de Dios? Dios nunca rechaza a las personas cuando vienen a Él. Nadie le va a poder decir al Señor en el cielo: Señor, yo no entré al cielo porque cuando vine a ti me rechazaste. Nadie. Al contrario, Dios está con los brazos abiertos. Ven a Él
Y mira cómo puedes venir a ser amigo de Dios. ¿Sabe una cosa? Él te acompañará todos los días en este caminar. Para eso Dios quiere que te reconcilies con Él. Quiere que no estés solo. Quiere que sientas su presencia. Quiere que sientas su mano en ti. Ven a Él. Cúrate de ese mal tan grande que es pecado. La cura no está limitada. No tengas miedo. Dios siempre está disponible para nosotros. Puedes recibirlo, puedes ser salvo eternamente. Para eso vino Cristo Jesús. Para que nos reconciliemos y vivamos en paz con Él. Y nos vayamos en paz. Amén, hermanos. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Mi Dios, gracias, porque tú eres nuestra salvación, porque tú eres el puente entre Dios y los hombres, porque tú has dado tu vida para que podamos vivir en paz contigo y con los demás. Tú conoces, Dios, cómo está nuestra vida. Pero hoy, Padre, queremos entender este principio y llevarlo a la práctica. Que cuando nos enfocamos en reconciliar a los demás con Dios, es un gran ánimo para vivir una vida positiva. Gracias. Bendice a tu iglesia, que seamos ese vehículo acá en esta ciudad, que hablemos de ti, que no nos callemos. Sabemos que hay muchas dificultades, hay mucha gente en drogas, hay mucha gente en vicios, que es una evidencia que buscan llenar algo en sus vidas con ciertas cosas que no les dan satisfacción. Pero nosotros sabemos de primera mano que cuando tú viniste a nuestra vida llenaste ese vacío y nunca más necesitamos de nada más, porque tú lo suples todo, Señor. Ayúdanos a compartir este mensaje de vida. Queridos hermanos, ahí donde está, ¿le gustaría que yo hiciera una oración por usted? Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Voy a orar por usted, Dios me lo bendiga. Señor Jesús, gracias por reconciliarme contigo por medio de Jesucristo. Ahora, Señor, quiero vivir en paz y quiero decirle a los demás lo que siento por ti. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, que aunque a unos lo ven como locos, pero dijo, estamos más cuerdos que nunca. Más bien lo que queremos es compartir la nueva vida que tú nos has regalado. Porque es como si Dios rogase a los hombres por medio de nosotros. Bendice, Padre, a mis hermanos. Si hay alguien que en esta mañana está poniendo su corazón en ti y te está pidiendo perdón, te ruego que le perdones. Y si hay alguien que está pidiendo reconciliarse contigo, Señor, que siente esa lejanía y ahora quiere sentir tu presencia, Señor, te ruego que tú le bendigas ahí donde está. Levántanos, despiértanos, haz que como iglesia no dejemos lo más importante que una iglesia debe llevar a cabo.
compartir tu evangelio, hablarle a otro del evangelio, que son las buenas noticias, que tú salvas, que tú perdonas y que tú das vida. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te damos a ti la gloria y la honra, desde hoy y para siempre. Nos quedamos en tus manos. Y el pueblo de Dios dice: